con Quique Godoy en esta interesante charla sobre los problemas de la ciudad. Hablábamos en el anterior segmento, Quique, que la periodista Dina Fernández, en una columna reciente, hacía un análisis sobre lo que la gente en la ciudad de Guatemala dice tener como satisfactores o como demandas, y ella señalaba algo muy interesante: casi el 74%, si no, más bien dicho, el 74% de la población encuestada en la última encuesta decía estar, si no excelentemente bien, sí bien irregular en relación a su satisfacción del suministro de agua potable. ¿Es esta encuesta reflejo de la realidad en relación al suministro de agua en la ciudad o no? Normalmente la percepción de las personas es comparándolo contra un abstracto, o sea, la gente no sabe cómo debiera poder ser el servicio de agua en la ciudad, tampoco cómo podría ser el servicio de transporte. En ambos temas, cuando se hacen unas pequeñas mejorías en el sistema, la gente las recibe muy bien y las aplaude. Pero en ambos temas, tanto en el agua como en el transporte, lo que termina mandando es que no hay un punto de comparación de muchos de los ciudadanos contra cómo debiera poder ser el sistema de agua potable. La mayoría de condominios, de colonias cerradas, de edificios que tienen pozos propios y distribuyen el agua, se tiene agua 24 horas al día. La forma en que se hace es porque tienen un sistema de distribución que permite, en el momento que hay una demanda, surtir el agua a cada una de las viviendas u oficinas o locales. En la ciudad de Guatemala, el agua entra a un sistema de tubería, se va por toda la ciudad, y lo que no tenemos son circuitos cerrados ni tanques que puedan abastecer zonas específicas de la ciudad. Una solución que han tenido muchas personas individualmente es que colocan un tanque de agua en su casa. Ese tanque de agua hace que mucha gente se sienta satisfecho con el servicio de agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque aunque el agua llegue solo 3 o 4 horas al día, tiene el tanque lleno y le tiene agua suficiente para 2 o 3 días. Puede no llegar agua a su casa en 2 o 3 días, que él se surte de agua del tanque. ¿Cuál es la solución para áreas que no tienen la posibilidad de tener tanques en sus viviendas? Tanques generales comunitarios, como hay en muchas ciudades alrededor del mundo, en Estados Unidos y en América Latina, y de esos tanques llenándose a cualquier hora durante el día, en el momento que hubiere demanda de agua en esa colonia, se abastece de agua, tal y como sucede en muchos lugares que tienen tanques. ¿Por qué hay un satisfactor de agua en la ciudad de Guatemala para muchas personas? Porque tienen tanque de agua individual en su vivienda, o porque el condominio tiene un tanque de agua desde donde redistribuye el agua en el momento que hay demanda. Entonces el problema en ese sentido es simplemente tener un mejor sistema, no solo de distribución, sino de poder aglomerar agua en ciertos lugares de la ciudad en un momento dado. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana llenamos todos los tanques, y conforme haya demanda de agua, ese tanque empieza a distribuir, ojo, en un circuito cerrado, en un área de la ciudad, para que el agua no se vaya al resto de la ciudad. Pero el problema más grave del tema del agua es la recarga hídrica de los mantos acuíferos. Si no empezamos a actuar, y lo debimos haber hecho ya hace unos 4 o 6 años, desde el año 2006 se estaba trabajando con Fundaeco en la formación del cinturón ecológico metropolitano. Necesitamos poder reabastecer de agua el fondo de la ciudad. Los pozos que estamos haciendo están extrayendo el agua y nadie se está ocupando de la recarga hídrica de esos pozos. Nos estamos consumiendo las aguas de los ríos, de las aguas superficiales, de los ríos Xayá y Pixcayá, que vienen desde Zaragoza, en Chimaltenango, y nadie está preocupándose por tampoco reabastecer esa fuente de agua allá en Xayá, Pixcayá. En Zaragoza tenemos ya problemas que por falta de bosques alrededor del área donde están los ríos, esos ríos se están quedando sin agua. Pero el problema más grave es que pretender seguir trayendo agua de Xayá y Pixcayá, seguir trayendo agua como se pretendió en la administración de Óscar Berchet de la antigua Guatemala, o como lo dice el Plan Metrópoli de 2010, traer agua del Alto del Motagua o del río Cuilco, es no pensar en que esas comunidades ya no nos van a dejar traer el agua de esos lugares. Necesitamos poder abastecernos acá en el área metropolitana, y para eso necesitamos trabajar fuertemente en la recarga hídrica de los mantos acuíferos de la ciudad. Y el otro tema son los embalses. En Guatemala hay un embalse, es el Teocinte, y en este momento prácticamente no funciona. ¿Y esos embalses de qué sirven? Capturan agua de lluvia, en la época de lluvia, guardan y almacenan el agua, y en la época seca podemos utilizarlas pasándolos por una planta de tratamiento. Necesitamos construir 4 a 5 embalses más y rehabilitar el embalse del Teocinte para poder capturar agua de lluvia en época de lluvia,
guardarla, tratarla y redistribuirla para no tener que usar pozos constantemente. ¿Y por qué no está funcionando ese embalse? Porque no se ha invertido en ese tipo de proyectos. Ese tipo de proyectos, como lo son el embalse o construir otros embalses adicionales, o como lo es reabastecer la recarga hídrica de la ciudad de Guatemala, no han sido prioridad porque son temas donde tendríamos que enfrentarnos a muchos de los que hoy son dueños de pozos y empezar a regularlos, empezar a censarlos e incluso tener una tasa que cobre el uso de esa agua, porque el agua que está en el subsuelo que estamos extrayendo es del Estado. Y lo único que está invirtiendo la persona que tiene un pozo es en un sistema de extracción. Pero el costo de producir esa agua en el subsuelo nadie lo está pagando. Ahora, ¿tiene Empagua los recursos para acometer este desafío? Bueno, en este caso no es ni siquiera Empagua. Hay que crear un ente similar a EMETRA, que es el ente regulador de sistemas de agua de la ciudad de Guatemala. Ese ente... Pues es una propuesta tuya. Es una propuesta que tenemos que... De hecho, la hemos hecho estando en la municipalidad. Y no se ha querido entrar porque el liderazgo político que se requiere es poder ir y explicar a ciertos sectores de la sociedad que tenemos que poder censar, inventariar y trabajar con esos pozos, porque si no lo hacemos, si no hacemos las recargas hídricas, en el futuro nos vamos a quedar sin agua. No va a haber agua en la ciudad de Guatemala y ninguna comunidad va a permitir que traigamos agua de sus municipios a la ciudad de Guatemala. Muy bien, tenemos otro tema importante que quisiera que abordaras. Tú fuiste muy crítico de las soluciones que durante este periodo de gobierno central y de gobierno municipal se ha intentado dar al tema del transporte urbano. Tenemos 2 minutos en este segmento y podemos continuar en el siguiente con el tema, pero me gustaría que a detalle abordaras si lo que se hizo en este periodo con respecto a una solución integral de transporte urbano, léase transurbano, ¿es una solución o simplemente es más de lo mismo? No, es volver a traer los 800 buses rojos que se trajeron. Los 800 buses rojos reemplazaron parte de la flota en aquella época. Dentro de esos venían 50 buses articulados. Lo único que queda, que se logró rescatar y utilizar en una forma diferente de esos 800 buses rojos, fueron 48 de los 50 buses articulados. Por el 48, uno lo quemaron cuando se hizo el cambio de la tarifa y el otro se averió a lo largo de esos primeros años de funcionamiento. El sistema integrado de transporte incluye los ejes de Transmetro de 1 metro de superficie, como está definido, pero incluye también buses alimentadores. El transurbano no es más que renovar la flota actual con buses más nuevos, pero dejándolos funcionando de la misma forma que lo han hecho hasta ahora, solo con una modificación que tienen el sistema prepago. El sistema prepago es importante, pero no es la única solución. Necesitamos reordenar las rutas y necesitamos pasar de un sistema de transporte colectivo, que son los buses rojos, o el transurbano, a un sistema de transporte masivo, que es el Transmetro. Si seguimos moviendo gente en buses pequeños, no vamos a lograr eficiencia en el sistema de transporte de la ciudad de Guatemala. Ahora, el sistema de transporte de la ciudad de Guatemala no es de la ciudad de Guatemala, es de los empresarios privados que tienen un subsidio de más de 600 millones de quetzales al año. Correcto. Porque si no lo tuvieran, ellos dicen que no es rentable el negocio. Eso es correcto. Volvemos con ustedes en el siguiente segmento para seguir conversando sobre el sistema de transporte en la ciudad de Guatemala. Volvemos con Quique Godoy. Muchas gracias.